Hola, hola exploradores del tiempo, soy vuestro guía y no me cuentes más historias. Y hoy nos vamos a un lugar que es puro cine. Nos vamos al antiguo Egipto, una de las civilizaciones más fascinantes y misteriosas de la historia. ¿Quién no ha soñado con faraones, pirámides y jeroglíficos? Si Mesopotamia fue la cuna de los imperios, Egipto fue la gran diva de la antigüedad. Una civilización que nos ha dejado un legado tan impresionante que todavía hoy nos deja con la boca abierta. Prepararos para cruzar el desierto y navegar por el Nilo. La civilización egipcia nació hace más de 5.000 años en el norte de África y su protagonista principal no fue un rey, sino un río, el Nilo. Este río gigantesco atraviesa el desierto de sur a norte, creando una franja de vida larguísima y estrecha en medio de la nada. Los egipcios no solo bebían del Nilo, sino que lo usaban para regar sus campos y como la principal autopista para ir de un lado a otro. Pero el Nilo tenía un superpoder. Cada año, de junio a septiembre, las lluvias en su curso alto lo desbordaban e inundaban sus orillas. Cuando el agua se retiraba, dejaba un lodo oscuro llamado limo, que fertilizaba la tierra, que hacía que la tierra estuviera fuerte y potente para poder cultivar. A esta franja fértil la llamaban las tierras negras, por el color, y más allá de ella se extendía el desierto, llamada las tierras rojas. La crecida anual era, claro, la vida, porque generaba vida, y si se retrasaba o no había, la tierra se volvía estéril y casi siempre, entonces, claro, llegaba la hambruna. Entonces, como no podían cultivar, pasaban hambre. Para aprovechar mejor esta bendición, los egipcios construyeron diques para poder retener el agua y canales también para poder llevar el agua a tierras más lejanas. Eran unos ingenieros de primer nivel, los primeros en construir un sistema de regadío a lo grande. Como otras civilizaciones, Egipto no nació siendo un imperio unificado. Al principio había dos reinos a lo largo del Nilo, el Bajo Egipto, al norte, donde el río se abre en el delta, como los dedos de una mano, y el llamado el Alto Egipto, al sur en este caso, la parte más estrecha, como el brazo del Nilo. Pero la cosa no tardó en unificarse. Según la leyenda, alrededor del año 3100 a.C., un rey con ganas de mandar en todo el valle, llamado Menes, conquistó el Bajo Egipto y ¡zas!, se convirtió en el primer faraón de un Egipto unificado. Fue como el primer CEO de un gran imperio. A partir de ahí, la historia de Egipto se divide en tres grandes etapas, como si fueran 3 temporadas de una serie épica en Netflix, cada una con sus momentos de gloria, sus dramas y sus finales inesperados. Vamos con la temporada 1, el Imperio Antiguo, del 3100 a.C. al 2050 a.C., la era de las megaconstrucciones. Esta es la temporada de los faraones constructores. Aquí es donde se sentaron las bases de lo que conocemos como el Estado y la sociedad egipcia. El faraón ya era considerado un dios en la tierra y controlaba todo el cotarro político y religioso. ¿Y qué hicieron estos faraones para demostrar su poder divino, que venían de los dioses? Pues construir las pirámides de Gizeh, esas moles de piedra que nos siguen alucinando hoy en día. Hablamos de faraones con nombres de peso, como Keops, Kefren y Micerinos, que son como los arquitectos originales de estas maravillas.
Imaginaos el trabajito de ingeniería y logística para levantar todo eso sin grúas. Un auténtico prodigio. Pero como toda buena serie, esta temporada tuvo sus momentos de crisis política y social que hacia el 2200 a.C. la llevó a un final tumultuoso. Así llegamos a la temporada 2, el Imperio Medio, del 2050 a.C. al 1580 a.C. Expansión y culebrones políticos. Después de la crisis llegó la temporada de la reconquista y la expansión. Aquí el faraón, con personajes como Mentuhotep II al frente, volvió a recuperar su poder y se lanzó a conquistar nuevas tierras. Se hicieron con Nubia al sur y lanzaron campañas militares a Libia, que está al oeste, y Siria, que está al otro lado, al este. Eran como los Alejandros de su época. Pero claro, tanta expansión y tanto territorio, pues a veces trae problemas. A partir del 1800 a.C., la estabilidad política empezó a tambalearse y esto abrió la puerta a la invasión de pueblos extranjeros. O sea que los de fuera quisieron entrar. Un verdadero culebrón de inestabilidad que puso en jaque el control del imperio. Así que llegamos a la temporada 3, el Imperio Nuevo, del 1580 a.C. al año 31 a.C., la época dorada y el adiós final. Esta es la temporada de mayor esplendor y poder, la que nos dio a los faraones más icónicos, los que saldrían en los bestsellers y las películas de Hollywood. Aquí reinaron figuras como Hatshepsut, la reina que se hizo rey, un giro de guión brutal, el reformador religioso Akenatón, su famoso hijo, el joven Tutankamón, con su tumba llena de tesoros, y el legendario guerrero Ramsés II, que tuvo batallas épicas. Egipto alcanzó su máxima expansión conquistando Libia y Siria, pero como todo lo bueno se acaba, a partir del año 1000 a.C. y más aún después, el imperio comenzó una larga y lenta decadencia, siendo invadido por pueblos extranjeros como los asirios, los persas, los griegos y finalmente los romanos, quienes en el año 31 a.C. le dieron el golpe de gracia. Fue el final de una era gloriosa. Pero bueno, hablemos de cómo era Egipto en esa época. El faraón no era un simple rey, era la encarnación de la divinidad en la tierra, la máxima autoridad en todos los sentidos. Dictaba las leyes, era el jefe del ejército, controlaba el comercio y era propietario de la mayoría de las tierras. Vamos, qué chollo, tenía todo el poder. Y como era un dios viviente, se creía que tenía poderes mágicos, alucina vecina, como el de provocar, por ejemplo, la crecida del Nilo. Para mantener contentos a los dioses y al pueblo, el faraón construía inmensos templos y encargaba esculturas y pinturas en su honor. Vivía en grandes palacios, rodeado, claro, de lujos, de sirvientes, de esclavos. Cuando un faraón moría, el poder pasaba a uno de sus hijos, creando así dinastías, lo que se conoce como dinastías, que gobernaron durante siglos. Aunque las mujeres solían estar a la sombra de sus maridos, ya en esa época también, sí, hubo excepciones notables, como la famosa reina Hatshepsut, de la que hablaremos después. Claro, un imperio tan grande no se puede gobernar solo.
Por eso, el faraón se apoyaba en una serie de funcionarios, de subordinados, que hacían funcionar todo el cotarro, toda la máquina administrativa. Por ejemplo, por debajo del faraón estaban los nobles. Eran los que gobernaban las provincias, recaudaban los impuestos y se aseguraban de que se cumplieran las órdenes que daba el faraón. Tenían un montón también de tierras y de riquezas. Después estaban los sacerdotes, que interpretaban la voluntad de los dioses, dirigían los ritos religiosos y administraban los templos, que eran centros de poder y de mucha riqueza. Y, como también pasaba en Mesopotamia, acordaros, estaban los escribas, los cerebritos de la sociedad, que eran los que sabían leer, los que sabían escribir y contar, y que tenían un gran prestigio, claro, porque redactaban los documentos oficiales, controlaban los impuestos y las mercancías que entraban y salían de los almacenes del palacio. Y, por supuesto, para que todo eso se pudiera mantener, estaba el ejército, que protegía las fronteras, y a cambio sus jefes recibían un buen salario, tierras y esclavos para que los cuidaran. Estos 4 grupos, nobles, sacerdotes, escribas y los altos mandos militares, constituían los grupos privilegiados de Egipto. Vamos, los que vivían bien. Y hablemos por un momento de mujeres en el poder. Como decíamos antes, tenemos, por ejemplo, a una de ellas que fue Hatshepsut. Esta mujer, en la época del Imperio Nuevo, llegó a gobernar con plenos poderes. Cuando su marido murió, se convirtió en regente de su hijastro, pero fue adquiriendo tanto poder que se autoproclamó faraón. Y no fue un reinado discreto. Organizó una expedición comercial exitosísima al país de Pun. Hoy se cree que esto estaba en la costa de Yemen, de donde trajeron resinas, incienso, marfil, ébano y otros productos de lujo que a toda la clase dirigente les iba estupendamente. Pero al morir, su nombre y muchas de sus esculturas fueron destruidas. ¿Por qué? Pues quizás justamente porque era una mujer y no querían dejar constancia de que un faraón había llegado a ser mujer. Ahí queda el misterio. Por eso, en muchas representaciones se la ve con barba postiza de los faraones y la vestimenta de los hombres, para reforzar su autoridad, para que no se pensara que era una mujer, que es lo que realmente fue. Volviendo a la sociedad, como en las otras civilizaciones de la época, la sociedad egipcia era o tenía estructura de pirámide. En la base, la mayoría de la población, los campesinos, los que estaban todo el día trabajando, cultivaban las tierras del faraón o de los templos y a cambio se quedaban con una pequeña parte, pero pagaban muchos impuestos. Vivían en casas modestas, de adobe, en pueblos cerca del Nilo, y cuando los terrenos se inundaban eran reclutados para trabajar en la construcción de los templos, los palacios y las pirámides. En las ciudades vivían los artesanos, o sea, los ceramistas, los orfebres, los tejedores y los comerciantes. Y no usaban dinero en esa época, sino que practicaban el intercambio. Yo te doy esto y tú me das lo otro. Los esclavos eran, eso sí, prisioneros de guerra, pero no eran tan numerosos como en otras civilizaciones, que tenían más. Aquí existían, pero no tanto como, por ejemplo, en Mesopotamia. Un dato importante: las mujeres en Egipto tenían más derechos que en otras civilizaciones antiguas. Podían tener propiedades, heredar, comprar y vender, e incluso, atención a esto, podían pedir el divorcio. Los egipcios eran politeístas, o sea que creían en un montón de dioses que habitaban en un mundo paralelo, pero que intervenían en el de los humanos.
El dios principal, el que estaba por encima de todo, era el sol, llamado Ra o Amun-Ra. Tenían otros muy importantes también, como Osiris, dios de los muertos, Isis, su protectora, o Horus, el dios del cielo. Creían que algunos animales, como los cocodrilos, por ejemplo, o los hipopótamos, o las serpientes, eran manifestaciones de estos dioses. Pero su creencia más particular era en la vida después de la muerte. Para ellos, la vida en el más allá era una copia de la vida en la tierra, así que para poder vivirla tenían que conservar el cuerpo. De ahí nació la momificación, un proceso carísimo y complejo que solo la élite podía permitirse y en el que el dios Anubis, con cabeza de chacal, jugaba un papel fundamental. Los cuerpos momificados eran depositados en un sarcófago rodeados de un ajuar funerario, desde joyas y muebles hasta figuritas de sirvientes para que trabajaran para ellos en el más allá, claro. Respecto al arte y la arquitectura egipcia, estaban completamente ligados a la religión. Las construcciones más importantes, hechas con piedra para que duraran para siempre, eran los templos y las tumbas. Los templos eran la casa de los dioses, un camino flanqueado por esfinges que llevaba a una puerta monumental, enorme, grandiosa, y dentro solo el faraón y los sacerdotes más importantes podían entrar a la sala sagrada donde estaba la estatua del dios. Y las tumbas eran el hogar para la vida eterna. Al principio eran mastabas, luego evolucionaron a las conocidas pirámides, como las de Gizeh para los faraones del Imperio Antiguo, y finalmente los hipogeos, que eran tumbas subterráneas excavadas en la roca y disimuladas para evitar los saqueos, o sea, para que no vinieran ladrones y robaran, por ejemplo, el ajuar y las joyas que enterraban junto a los cuerpos. Los más famosos están en el conocido Valle de los Reyes, como la tumba del faraón Tutankamón. Y las pinturas y las esculturas tenían también un propósito religioso o político también. Las esculturas de los faraones eran rígidas, idealizadas y gigantescas, enormes, para demostrar que eran muy poderosos. Las pinturas de tumbas y templos usaban colores vivos, pero tenían unas reglas muy estrictas. El cuerpo de frente siempre, pero seguro que lo habéis visto en alguna fotografía o en alguna imagen, la cara estaba de perfil. Las figuras, eso sí, sin movimiento. Y el faraón siempre era el más grande, era el más grande de todos, el más grande de todos. Era un arte con un manual de instrucciones muy claro. Y hasta aquí nuestro viaje por el antiguo Egipto, una civilización que nos enseñó a vivir al ritmo de un río, a construir tumbas para la eternidad y a dejar un legado que ha perdurado miles de años, un auténtico imperio que marcó para siempre el rumbo de la historia. Espero que hayáis disfrutado de este repaso por los faraones, los dioses y la vida eterna del Nilo. En el próximo episodio veremos las primeras civilizaciones de la China y la India. No os lo perdáis. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, compártelo con tus amigos y deja tus comentarios. Me encanta leerlos. Nos escuchamos muy pronto en otro viaje alucinante por la historia. Hasta la próxima. Adiós.